En las últimas dos conversaciones, discusiones, elecciones, hemos hablado de velocidad de punta, velocidad de subida, hablamos de cadencia, de rango, biplato, monoplato, 1134, 1142. Los saltos entre uno y otro. Entonces, ¿qué son? ¿En qué influyen? ¿Para qué sirven? Oye, ¿Qué es lo pero bueno y qué es lo malo? ¿estamos seguros de que nos queremos meter en esto? Sí, esto es algo técnico. Porque esto es probablemente lo más amplio como tema que tenemos. Y lo más ñoño ¿O no? también. Pero igual es No, que... no es tan ñoño. Además que es algo que la gente efectivamente va a sentir cuando se sube a una bicicleta. O Es sea, ineludible. es ineludible. Y además- Implica una condición. Porque nos lleva a discutir desde un principiante, así muy principiante, hasta un experto así... Sí, y de como nivel ejemplo, mundial. Sí, pero el más extremo es un fixie, un single speed, que no tiene ninguna velocidad y uno está amarrado a las dos cosas que tienes. Y en el caso del fixie ni siquiera tiene frenos, tienes que frenar contra tu propio pedaleo. Claro. Hasta un... ¿Cuánto es lo máximo Tour que de hay Francia. ahora? ¿28 velocidades? no, 2x13. ¿2x13? 2x13, pero claro, 26 ahí, velocidades, ahí claro. en el single speed nos podemos meter también. No, por eso, pero Acaba de esos son terminar- los dos extremos. O sea, igual Acaba vas a de tener terminar que el escoger. mundial de pista, ¿cierto? Y ahí ya no estamos hablando de cualquier Sí, velocidad. Y hay otro punto que, por ejemplo, mi hermana ¿Vamos a hablar de carreras. transmisiones? Sí, vamos a hablar de... Vamos a hablar de transmisiones. Vamos a hablar de Y mi transmisión. hermana corre carreras de ruta en la región de Aysén, tenía la subida del Keulat y tenía una relación muy pesada. ¿Y cuánto es tu relación? No sé. Cuenta los piñones, cuenta los platos y vamos viendo. O sea, mucha Pero, gente- pero ¿qué es el plato? ¿Qué es el piñón? Eso es lo que vamos a Vamos ver a ver ahora. ahora. Entonces, ciclista principiante experto, transmisiones nivel 1. Ya, partamos pensando en cuáles son las partes de una transmisión. ¿Sí? Vale. Partamos desde adelante, ¿cierto? Tenemos lo que conocemos como manillas, manetas, shifter, ¿cierto? Que son como los nombres más usados. Sí. Tenemos el volante, ¿Qué tenemos el piñón, Volante O plato. O corona. O plato. volante, claro. Tenemos el piñón o cassette. Cassette, Sí. son estos. Tenemos la pata o descarrilador, le dicen algunos, ¿cierto? El desviador. O desviador, o cambio porque trasero. me acuerdo en mi época de rutero que uno hablaba como de el cambio y el cambiador, que eran distintos. Yo no entendía un tiro cuál era uno y cuál era el otro. Y tenemos la cadena. Sí. ¿Nos falta algo en esa... ¿Los pedales los incorporamos o los No, pedales los no pedales forman quedan parte de No, la no son transmisión? parte de la transmisión. Perfecto. Entonces, shifter. ¿Qué es el que comanda? Sí. Shifter mandos. es lo que uno... Es lo que uno interviene en la transmisión. Sí. Y esos pueden Sí. ser electrónicos, que es un botón, que Ujú. puede ir en cualquier parte del manillar, Claro. o de palanca larga, digamos, que los usan las bicicletas de ruta y gravel, o sea, todas las manubrios hacia abajo, Ujú. o de Pulsador. pulsador de pulgar que los usan las montañas. Sí, y también hay grip shift. en las Ah, y máquinas. también hay grip shift, que uno gira Sí, como, como acelerador de como motor. acelerador de moto. Y para los más antiguos estaban las palanquitas que iban Las al de cuadro, flexión, iban amarradas ¿cierto? al Sí. cuadro, sí. Y también esas Que eran se con pueden viola. poner al final del manillar. El manillar tipo también uno las puede que lo poner en llaman distintas bar partes. end. Sí, claro. Están De hecho, como de moda en el... Están de moda y actualmente hay unas electrónicas también que se ponen al final de... Ya, pero espérate, Ya. yo voy a aquí... A poner un Vamos panel, a- Pero Vamos a poner básicamente orden. Vamos eso a es poner lo que uno con la Sí. mano lo interviene. que manipulas. Manipulas. Vamos a la claro. polémica, porque está como... Es como... Ya. Después están los shifters, está el plato, corona, o chainring, volante, tiene hartos nombres, que puede ser 2x, 3x en algunos Y es casos. lo que va a los pedales. O 1x, que es el que va en los pedales. Después está el piñón, que también hay de 6 velocidades, de 6, 7, 8, 9, 10, hasta 13 velocidades y se especula que van a haber 14, algunos que tienen cambio de interno, pero... Y la pata de cambio y el desviador, perfecto. Todo eso es el hardware. Y es que una persona que explorando debería poder ver. Exacto. Pero después está cómo funciona, que es lo que no es tan fácil de ver. Entonces, ¿cuáles son cómo te afecta esto? Te va a afectar cuál va a ser la cadencia que vas a poder llevar, cuál es el desarrollo que vas a poder ejercer, la velocidad máxima o lo más liviano que vas a poder subir. La fuerza que vas a tener que imprimir. Exacto. O otro tema que también queremos revisar es cuántos son
lo que cambia entre un cambio y otro, cuánto es la diferencia que tú tienes que hacer al pedalear o la fuerza que vas a hacer, porque es distinto que haya un cambio que salta un 15%, que significa que tú vas a tener que cambiar tu pedaleo o hacer mucha fuerza más o menos, a un salto que puede saltar un 7%, que significa que tú puedes ahí hacer como un pequeño cambio en cuánto estás pedaleando o cuánta fuerza estás haciendo, y eso, todo eso depende de la transmisión. Entonces, está el tema del hardware, que es, mi bicicleta tiene 13 cambios, 12 cambios, 10, 2x10, que es un número, pero eso tiene un impacto muy grande en cómo uno está pedaleando, cómo uno En está el haciendo la uso que le actividad. voy Sí, a dar. y además en la sensación de esfuerzo uno dice, ya, pero, a ver, la variación es de un 4%, un 5%. Es muchísimo cuando vas sufriendo en una subida. Es muchísimo. Sí. O sea, yo como anécdota, este mismo que estaba acá, es el que ¿Qué yo es eso? usaba. ¿Qué es eso? Estos son cassettes. Son lo que va atrás, en la rueda atrás de la bicicleta. 10 velocidades. Sí. Es de 10 velocidades esta armadora. Sí. Y uno, uno generalmente cuando dice... 10 velocidades significa 10 cambios. Sí, O sea, y uno dice cuánto es el piñón más chiquitito, ¿qué es este de aquí? cuántos dientes tiene ese, 11, 11. y el más grande, 25. 25 en este o caso. sea, eso te da más o menos un 250% de rango. Que un 200, que es la cantidad de fuerza que uno tiene que hacer para que la rueda se mueva. Este es el que yo usaba originalmente en el rodillo, y con este yo no puedo subir grandes pendientes. Eso es lo que normalmente se llama un piñón de ruta. Sí. Este es un piñón, Un de piñón de ruta, claro. normalmente diseñado para Europa, donde los caminos son un poco más planos y uno prioriza ir a mucha velocidad y cambiar muy suavemente. Sí, ojo que ese era el estándar hasta el año 2012, Sí, 2013. La este bicicleta era del tenía 2012, de hecho, sí. con 25, 11, 25 y ahí variaba el número de platos dependiendo del nivel de ciclista y de la bicicleta que comprabas. Entonces ese era el estándar. Hoy el estándar en ruta está en 30, 11, 32, 34. 11, 32, 11, 34, claro. Y Sí. que si lo miramos más hacia el O sea, tiene- ciclista Tiene experto, más grandes acá arriba, lo que permite hacer subidas Más duras. más difíciles. sí, si lo miramos desde el ciclista experto, que es alguien que se prepara para una competencia, mira el perfil de la carrera a la que va a ir, ¿cierto? Y en base a eso determina Cambia. cuál es la transmisión que le sirve. Eso es otra cosa que se puede O hacer. cambia el piñón, o cambia el volante y mantiene el piñón, ¿cierto? Pero alguna modificación hace para adecuarse a ese terreno. Y eso es algo que también la gente, sobre todo los principiantes, tienen que saber. Las transmisiones se pueden cambiar, y se pueden cambiar fácil. O sea, uno puede tener 3 cassettes en una casa Sí, y modificarlos según a dónde Me vaya. acuerdo Exacto. cuando corría ruta, teníamos un corredor en el equipo y dijo, ya, yo tengo una bicicleta básica de entrada, una Trek, Ujú. la más básica, ruedas de carbono, 3 juegos de piñones. Y dependiendo de la carrera, Cambiaba hacíamos su la juego selección de piñones. piñones. Tenía un juego de piñones de escalador, uno de plano, cuando vas a Chicago, que son puros falsos planos, y una carrera como de medio, cuando enfrentas a cuestas no tan duras, porque normalmente todo termina en algo como semicuesta, y él decidía, yo voy a meter la plata en las ruedas, con 3 juegos de piñones. de piñones. Sí, mostremos el otro cassette o piñón. Este es bien distinto, porque si quieren los mostramos así enfrentados y uno podrá decir, ya, pero ¿cumplen el mismo objetivo? La respuesta es simple, sí. Sí. Porque finalmente te dan las velocidades, ¿cierto?, que vas a poder usar en tu bicicleta. Aquí tenemos un piñón que uno podría mirar a simple vista y decir, pero eso es para montaña, ¿cierto?, para mountain bike, que tiene también 11 velocidades, si no me equivoco. Sí, ese tiene tiene 11. El piñón más chico es de 10 10. dientes y el más grande es de 46, o sea, estamos hablando de un 460%. El otro tenía 250. Exacto. Sí, incluso menos. de Entonces, desarrollos. mira, hay una curiosidad, porque si miramos el más chico en ambos, probablemente Es el más vas a chico. poder Es andar el más más o rápido. menos a la misma velocidad, ¿cierto? Este piñón es más rápido. Claro, sí. pero hay poquitas diferencias si lo miramos en términos netos. Pero si miramos el más grande de aquí con el más grande de acá, Es casi las la doble. diferencias son un mundo completo. Exacto. ¿Sí? Entonces, Ese también es muy buen ejemplo porque, permiso, este tiene un anclaje completo, que es el del sistema SRAM que se llama XD o XDR para ruta, y ese es de Shimano de núcleo HG, que son piñones individuales que se meten. que tienen un grupo Son argollitas. y después de eso son argollas Claro. independientes, Y esta ¿cierto? es todo una pieza,
Y además este está con rango ampliado. Este último piñón no es El original. el original. Este venía con un 10-42 y se modificó con este 46 para lograr más rango de subida. Y eso también, de nuevo, es importante. Uno puede modificar las relaciones. O sea, uno no queda amarrado con lo que viene en la bicicleta. Exacto. Es Sí. manejable. Y no es un cambio caro. O sea, eso Claro. también O no sea, es, claro, no es como cambiar la transmisión. no es como- o Claro. cambiar las ruedas, digamos. No, Claro. es algo que uno puede comprar y tener distintas alternativas sin desembolsar una gran cantidad de dinero. Exacto. Ahora, hay configuraciones, es que nos metemos en ese tema, ¿cierto? Que uno podría decir, ojo, usted no lo haga. Si yo voy a poner este piñón y voy a poner este volante, probablemente voy a tener algunas dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, la cadena, porque tengo que lograr que la cadena entre en este volante más este piñón, pero que además funcione en este piñón chico, por ejemplo, y esto, y ahí empieza el tema de, no cruces la cadena, Claro, pero no que es, no, no es compatible todo Exacto, con todo. entonces... Y en la misma bicicleta también hay que considerar las patas. Exacto, y ahí hablamos, como digo, de configuraciones que tiene que ver con cómo los mezclo. Sí, y unos hay, con hay otros. análisis de, normalmente el desviador delantero de ruta, que es como el más amplio, trae un salto máximo de 16 dientes. En este caso, estas vieras lo Ujú. que es un 30-46. ¿Ya? Y después, en los manuales dice, hay distintos tipos de patas. Vamos a ir a Shimano, que tiene GS, SGS y GS, 3 tipos de largo, permiso del Largo de cage, patas, sí. que le Es- permiten distintos niveles. Expliquemos que esta una... Esto es, sí, estas dos partes son un cambio trasero, o fueron un cambio trasero. Fueron un cambio trasero. ¿Ya? Entonces, esta parte del cage, mientras más grande es, mayor es el número de diferencia entre piñones y dientes de plato que aguanta en un cambio. Claro, y probablemente el volante de ruta, el cage, que asociado a ese volante Era muchísimo debe haber corto, sido muy corto. 50 milímetros. por Entonces, Claro. claro, no se puede hacer de todo. No. Uno, por ejemplo, si una bicicleta de ruta viene con un piñón como ese, tú no puedes ponerle directamente este piñón. Ahí vas a tener conflictos con el marco, vas a tener conflictos con la cadena, conflictos con el cambiador. En el Sí. caso de ruta, lo recomendable, si uno va a tener varios juegos de cassettes o de piñones, es no tener una diferencia de más de 6 dientes en el En el más grande. Entre los más grandes. Claro, y eso te permite no tener que tocar el resto de la configuración y simplemente puedes cambiar el cassette y Y hacer tener, ajustes mínimos. claro, Sí. y ahí puedes tener un 30 y un 36, por ejemplo. Sí, y a propósito de los números que tú dices, ¿cierto? Generalmente uno los piñones o los cassettes los nombra por el más chico y el más grande, Exacto. Claro. ¿cierto? O sea, este es un 1046, lo que significa que el más chico es de 10 dientes y el más grande es de 46 dientes. Pero entre medio también puede haber variaciones, Exacto. porque hay gente a lo que les gusta, a los ruteros en general, les gusta que el paso sea más suave y por lo tanto los piñones sean más parecidos uno con otro. Yo me acuerdo haber tenido un piñón maravilloso que partía en un 12 y terminaba en un 23. 19, ¿cierto? Entonces, claro, a medida Era que ibas seguido. avanzando... Era muy suavecito súper ir cambiando y uno podía escoger. En cambio, en la montaña, por ejemplo, cuando uno dice, oye, voy a pasar de un 42 a un 46, se siente. Sí. ¿Sí? Sí. Si vas y así uno va como como un pedaleo falso. súper bien y de repente te toca y pasas el 46, vas a sentir que Que esas son un aceleraste poco las piernas. las concesiones que uno tiene que hacer al ampliar el rango. O sea, no puedes tener seguidos para mantener una cadencia perfecta y además tener rango. Claro. Porque necesitarías un cassette de 25 piñones. Claro. Y ahí Ya. va un poco. En general, los expertos van a preferir la suavidad del cambio, pero a los principiantes les conviene tener un mayor rango porque les va a permitir Uy, ir a distintos Oh, lados. es que yo creo que ahí depende del uso. Estamos Sí, completamente en depende del desacuerdo. uso. Ya, pero aclaremos a este tema del salto, que es la diferencia entre tener 11, 12, 13 dientes o tener 11, 13 Claro. y 15, por la ejemplo. diferencia entre estos. Sí. Y hay un tema también importante ahí, que a lo mejor es más técnico y que nadie te lo cuenta y uno lo va aprendiendo en el camino, que es cuándo hacer los cambios. ¿Cierto? Porque en definitiva uno Lo puede metemos tener aquí. un piñón, puede tener otro piñón. Yo les dije que era amplio Sí, este tema, sí.
Pero uno de repente cuando va al cerro así como en modo paseo y es más observador con la gente del entorno, se da cuenta que de repente va alguien adelante y le suena y como que se le enredó la cadena y esto, o cortó la cadena, ¿cierto? Y en muchos casos es porque aún habiendo visto que venía una subida, no pasó el cambio antes, lo pasó justo cuando empezó a apretar y obviamente la cadena se resiente, te suena todo el sistema, ¿cierto? Porque hay que anticiparse al cambio, a veces cuando uno sale en grupo. Y pasarlo con una cadencia que sea adecuada para el funcionamiento, si no terminas con casos como estos. Y sin mucha carga, porque en definitiva si tú cargas cuando pasas el cambio, obviamente vas a hacer sufrir tu transmisión. Tengo una lógica que también aplica para los neumáticos. Tú no le puedes pedir al neumático que traccione, que gire y que frene todo al mismo tiempo. 2 de 3. Claro, no le puedes pedir, no, el neumático o quieres que te dé tracción, o quieres que frene, o quieres que gire. Pero todas las cosas no las puede hacer. Y la cadena es lo mismo. O tú le estás pidiendo que se mueva de una posición a otra, o tú le pides que te transmita la potencia. Claro. Si tú le pides que haga las dos cosas al Y mismo además tiempo, fineza. si le pides que haga las dos cosas al mismo tiempo, algo va a hacer mal. Sí. Sí, alguien va a pagar las consecuencias. Sí, yo sé que los Y cambios eso ahora son es más sofisticados, pero... Error 300 en Sí. definitiva. Sí. Sí. Oye, volvamos a los saltos que quería mencionar. Lo que Sí. el piñón de ruta en general tiene saltos muy chiquititos Muy entre un piñón y otro. O sea, pasa que hay 11 dientes, 12 dientes, 13 dientes, o sea, saltan de a uno. Y eso es porque cuando en la ruta se trata de mantener la cadencia y de repente un cambio muy ligero en una carretera, de repente uno ni lo nota, pero cuando estás pedaleando sí se nota. Claro. En cambio en la montaña los cambios de pendientes son mucho más abruptos, entonces no es viable tener esos piñones con saltos tan chiquititos. Y además que te enfrentas a switchbacks Exacto. con 0 velocidad, donde tienes que hacer una curva cerrada de más de 180 grados, partiendo desde 0, y muy importante es la anticipación. Sí. En la montaña Y por eso, por necesitas ejemplo, cambiar antes. los shifters de ruta, en general, tú pasas los piñones de a uno. En Claro. cambio, las configuraciones de la montaña a veces te permiten pasar hasta 3 piñones Sí, juntos, Exacto. porque efectivamente tienes que hacer un cambio muy grande, ya sea de subida o de bajada. Sí, y sobre También eso, pasa las al revés. e-bikes, los shifters de e-bike, vienen limitados a hacer un cambio a la vez. Mira. Precisamente para evitar el problema de usuario. Sí, de que no pasen 2, 3, 4 de una sin y estirar la cadena más de lo que se debe. Hacemos sí. al otro tema de la transmisión. La otra una opción- última cosa. Ah. Que lo que tú decías de los saltos, en este piñón que es de mountain bike, digámoslo así, a medida que te vas acercando hacia el piñón más grande, esos saltos son más grandes también. Tú puedes tener piñones con diferencia de un diente aquí adelante, después de 2, de 3 y terminas con una diferencia de 4, Ah, de Eso 6 se ve cuando piñones. uno lo pone de lado. Exacto. Sí, eso es súper loco porque... Aquí hay una curva suavecita, Sí, mientras que este otro es prácticamente Un recto. continuo. sí. Es loco porque distintos fabricantes tienen distintas filosofías respecto de Sí. cómo se arma un piñón. Porque un piñón que en los números es igual, 11 velocidades, 11.46. Tú miras 3 fabricantes y los 3 son 11 velocidades, 11.46. Claro. Pero la diferencia está En cómo pasan Sí, intermedios. exacto. Entonces una persona que ya se conoce más a sí mismo o sabe cómo va a ocupar el piñón o qué ruta va a hacer, podría tener... Tendría que empezar a mirar ese detalle fino Exacto. y en base a eso elegir el fabricante que más le acomode. Exacto. Y también una última cosa más respecto a los grupos en general también, que quede un poco claro. En general las marcas tienen en sus grupos más básicos, hacen modificaciones de cantidad de cambios y materiales y tecnología aplicada. Pero de los grupos intermedios a los grupos más profesionales altos, lo que va cambiando es básicamente el peso del grupo. Pero los materiales se mantienen, digamos, o la robustez del grupo se mantiene y las tecnologías son muy similares. Sí. Entonces, si uno no maneja, o sea, si a uno no le importa extremadamente mucho el peso, una vez que uno llega a la mitad de todo el rango del fabricante, el grupo es bueno. De ahí hacia arriba uno va ganando peso. Sí, Sí. y es importante el detalle, por ejemplo, a nivel de precios, a propósito de que tú mencionas Sí. las gamas, suponiendo que este fuera un piñón tope de gama, solo esto podría costar una bicicleta de gama baja. Sí. O sea, de hecho, Solo esta pieza. el nuevo SRAM vale $600, $700.
Sí. El piñón. El piñón, sí. Claro, entonces también hay que tener claro en el fondo cuando uno apunta, sobre todo si va a comprar, tratar de achuntarle a la mitad de la gama y de ahí hacia arriba. Y saber que de la mitad hacia arriba, en el caso de Tiene no una sé, Shimano funcionalidad. Ruta es de 105 hacia arriba, ya todos son buenos y uno va ganando cada vez en peso. Claro. Pero el funcionamiento es el mismo en todos los grupos. Ojo que también ahí el precio se vuelve exponencial. Sí. Normalmente, ya que estamos hablando de Shimano, Sí. entre 105 y Ultegra, vamos a poner todos los electrónicos que hay. Sí, La multiplicación es por 2. por dos. Y después entre Ultegra y Durace, Es nuevamente por- multiplicas por por 2 dos. o 2.5. Y importante es otro tema que hoy la ergonomía de las manillas es la misma. Es la misma, claro. Cosa que en grupos anteriores no se mantenía. Hacías muchas concesiones por tener 105, que aquí creo que todos estamos de acuerdo que es completamente funcional, muy duradero y que hace la pega. Y que se bien, o sea, Sí. por eso, siguiendo el mismo ejemplo de Shimano, 105 es a donde los grupos ya funcionan para carrera, para todo y arriba, y uno empieza a pagar más por quitar peso, pero el funcionamiento es el mismo que el Ultegra y el Dura-Ace y los que están O acá. sea, para el usuario principalmente Principalmente es el- experto, sí. Sí, no, Oye. lógico. A ver, ¿monoplato o biplato? Esa es la otra opción de poder modificar la fuerza que uno hace al andar en bicicleta. Hoy Esta día- es la parte de atrás, o uno puede modificar la parte de los pedales. En el mountain bike, prácticamente el 100% de las bicicletas son monoplatos. Sí. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con que en general también las bicicletas de mountain bike tratan de ser con suspensión. Y obviamente cuando tú tratas de meter el problema del diseño del marco con la suspensión y además la transmisión todo en el mismo lugar, son muchas restricciones. Al final los fabricantes decidieron, ¿sabes qué? Tenemos el rango asegurado con el piñón, ponemos un solo plato o una sola corona, con eso funciona la bicicleta y dejamos espacio libre para mejorar la suspensión, el diseño del marco. Y por lo tanto también tienen una restricción de rango, Exacto. ¿cierto? De que yo no le puedo poner un volante solo de 46 dientes a una mountain bike porque Sí. probablemente va a raspar o Sí, va a y entorpecer. en términos de números, hoy la relación de 12 velocidades, que es como la más amplia o más extendida en el mountain bike, tiene un rango en esa RAM de 520%, 510 en el caso de Shimano. Y hace un tiempo hicimos el ejercicio de tomar una 3x9, que con el grupo 3x era la más amplia, estamos hablando de 523%. O sea, no es gran diferencia. Claro. O sea, está igual en el mismo rango Claro, y 3x9, para efectos de los vendedores, te venden como una bicicleta de de 27 cambios. 27 cambios. O sea, suena muy interesante versus una bicicleta de 12 cambios. Pero hay algunos también que dicen que la bicicleta, cierto, que trae todavía 3 platos, tiene también 3 problemas, porque finalmente los enredos con la cadena y ese tipo de cosas, por eso la gente como que ya, me ahorro el desviador que es una pieza, pero también me ahorro un problema que podría Recuerdo pasar. una carrera en Alpes, no recuerdo bien el año, yo estaba en pit de asistencia y haber terminado el 60% de los corredores porque se corrió con lluvia, con un barro gredoso, se quedaron atrapadas cadenas, se cortaron, se rompieron desviadores, se cortaron Claro. cadenas por el barro. Los que tenían monoplato pasaron. Entonces también ha habido un tema de simpleza que no tenés que pensar, se vuelve lineal el cambio, para arriba, para abajo y te olvidaste, versus, si voy arriba tengo que bajar 2, subir 1, no, voy cruzado, tengo que... Claro. Y al final va en parte en la simplificación del proceso para el usuario. Al final es menos rango, pero es más fácil y el rango más liviano se mantiene. Sí, Ya, pero eso es con el- la concesión de que no eres tan fino entre uno y otro. Pero, ok. En la ruta, en cambio, tenemos dos coronas casi desde el principio de que se empezó a andar en bicicleta de ruta y se mantienen las dos coronas. Se mantienen 2x. Creo que ahora hay 2x3 en Campañolo. Sí. Ya, entonces, yo me imagino que es porque necesitan más fineza en los saltos, entonces a lo mejor no es tan viable lo que pasa con el mountain bike. Pero además yo quiero hacer la pelea. Porque obviamente para el fabricante es mucho más práctico tener monoplato. ¿Ok? Sí, Pero para el usuario, cuando hay un monoplato, tienes un plato adelante y atrás tienes 12, 11 cambios, la cadena siempre va a ir torcida. ¿Qué significa eso? Que genera más roce al entrar en el plato, la cadena se tuerce al buscar llegar hacia el piñón, ya sea hacia el cambio más alto o hasta el cambio más pequeño. Y eso genera más desgaste en toda la transmisión. Entonces, sí, es más conveniente para el fabricante, es más fácil para el usuario, pero yo tengo una bicicleta 3x8 que tiene 20 años.
y jamás le he cambiado el plato. En cambio a la Yeti, que tiene 18 meses, ya tuve que cambiar la corona y la cadena. Entonces también, claro, hay un se gana y se pierde. Se gana en confiabilidad, se gana en funcionamiento, pero dura menos. No sé si dura menos, ¿ah? Porque en definitiva, si tú tienes el 3x, suponiendo que pedaleas más o menos lo mismo que la 1x, pero vas haciendo los cambios, si en una tienes 1000 kilómetros, en la otra, cada una tienes 333 kilómetros. Entonces, en definitiva, el desgaste tiene que ver. Ahora, si solo usaras una corona de ese volante, podríamos comparar el monoplato. Pero tiene menos desgaste porque pasa menos veces también por cada volante. Voy a buscar una orquesta. Pero la cadena va derecha. Sí, eso probablemente. Sí. Pero entonces, yo ahí voy a defender un poco el monoplato en otro esquema. Me traicionaste. No, para ruta sí me gusta el biplato. La gran ventaja que encuentro que si uno escoge un sistema de bielas a donde uno puede cambiar los platos, este repuesto es extremadamente económico. Pero en ruta no. Y es difícil de encontrar. No, estoy pensando en mountain bike, puntualmente desde una bicicleta híbrida. Sí, en mountain bike, no, pero y en ruta es muy difícil. Uso dos. Si voy a subir, se usa este. Y en la ciudad uso uno más grande que me es más rápido y me permite andar. Y este repuesto es extremadamente económico. Estamos hablando de $8. $8. Sí. Y es muy fácil de cambiar, por lo tanto dura más que las ruedas, digamos, ¿no? Sí. Ahora, ojo, solamente como por el dato, que no es estándar. Tienes que fijarte en algunos detalles y datos que los puedes tener. No es que te sirva cualquiera, te sirve uno específico para tu volante. Pero yo conozco mucha gente que compra la bicicleta y jamás cambia esto durante muchos años, digamos. Pero hay que considerar que no es un gasto posterior muy grande, es muy económico cambiarlo. Pero estamos ahí hablando de este. Sí. Ahora, Dani, una pregunta técnica. Porque muchas veces, ¿cierto? Cuando uno se va quedando con piezas, de repente te preguntan, oye, tenía un volante, tenía esto, lo otro. Pero hay algunos que son con offset, de 3 milímetros, de 6 milímetros. ¿Qué significa el offset? Vamos a poner este aquí e imaginar que es un monoplato. El offset es desde el punto de anclaje, que en este caso quedaron en línea. El offset es cuántos milímetros se desfasa desde la pernadura. En estas que son de recambio, son rectas, tienen 0 offset. 0 offset. Y el 3 milímetros lo mete 3 milímetros hacia adentro para mejorar la línea de cadena y evitar el cruce, y el 6 milímetros lo mete aún más adentro. Ese es el offset. Ya estamos hablando súper fino. Normalmente la gente copia lo que tiene, pero en muchos casos cuando hay cambios de relación, la masa no es, que tienen injertos, que empiezan como las mules de gravel, hay que tener cuidado con los offsets. Y mucha de esa información viene inscrita en las mismas piezas. Sí. Entonces es cosa de mirarlo. Por ejemplo, si volvemos a los piñones, aquí arriba dice 46T. Claro. Por lo tanto, tú puedes saber de cuánto es, tienes la información. Claro, para contarlo. Pero no son, o sea, hay estándar, pero no son universales. Entonces son fáciles de cambiar, pero uno tiene que saber, en el caso de los piñones, cuál es el anclaje que tiene interior para ver qué compatibilidades tiene con las ruedas. Exacto. Ahora, este volante en particular, si nosotros miramos sus medidas, es un 48-32. Por lo tanto, podríamos decir que para un usuario un poquito más específico, este es un volante de gravel, no es un volante de ruta. ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son en general los volantes de ruta? Me acuerdo haber usado, por ejemplo, un 53-39. Son platos grandes de 53 dientes, uno de 39 más pequeño. Que te permite más velocidad final. Exacto, pero siempre pensando como en la ruta. Después teníamos un 52-36. Que se llama semi-compact. ¿Cierto? Después el compact, que es el 50-34. Y ya con eso llegamos a las transmisiones de gravel, que son las más comunes de dos platos, son 48-32, que son los 16 de diferencia. Claro. O el 46-30, ¿cierto? Que también tiene los 16 de diferencia.